Este, quiero que que imaginen ahí en su mente, que piensen en esto. Imaginémonos que somos una iglesia o una comunidad en los tiempos de Pablo. Específicamente quiero que se imaginen que son la iglesia, o que somos la iglesia de Éfeso. Ahí en Éfeso la mayoría somos comerciantes, venimos de muchos contextos de idolatría, veníamos de adorar a muchos dioses, a Diana de los Efesios, que era la diosa en esos tiempos, veníamos de adorar a esos dioses. Pero imagínense ahora, nosotros conocimos hace algún tiempo, hace unos 5 o 10 años, conocimos a Pablo. Conocimos a Pablo y Pablo nos predicó en la sinagoga y nosotros nos convertimos y nos dio una esperanza inigualable, una esperanza que llenaba nuestros corazones en el conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Imaginemos eso, y que ahora nosotros estábamos en nuestras casas, pero nos vienen a avisar que llegó Tíquico y que Tíquico traía una carta para nosotros. Una carta escrita por Pablo. Tíquico, que había estado allá con Pablo, allá donde estaba preso, y Pablo escribió una carta y nos la trajo a nosotros. Y que nos reunimos así como ahorita en el lugar donde acostumbrábamos, y todos estábamos listos para escuchar la carta que Pablo nos había mandado. Habíamos escuchado que Pablo había mandado una carta a Colosas, que era una ciudad que estaba cerca de nosotros, a la Odisea, que Pablo había enviado cartas también a Corinto, porque allí había problemas, pero en este momento no había problemas dentro de la iglesia. En este momento aparentemente no había problemas dentro de la iglesia, y Pablo nos había escrito. Y nos reunimos aquí todos juntos para escuchar esa carta que Pablo había escrito y que había mandado con Tíquico. Y todos juntos nos habíamos sentado para escuchar la carta, y la carta empezaba así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y hasta aquí nos detenemos, porque Pablo escribió esta carta a los Efesios con un propósito. El propósito de la carta a los Efesios, primero, era de preparar a la iglesia para lo que venía después. ¿Qué venía después? Falsas enseñanzas, falsos maestros, apostasía, cosas que venían después de que Pablo escribió esta carta. Y por eso Pablo les empieza a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quería Pablo con esta carta? Que los hermanos que estaban en Éfeso conocieran a Dios, que primero conocieran a Dios, que supieran quién es Dios, que supieran qué hizo Dios,
¿Qué hizo Dios en la Trinidad? ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Hijo? ¿Qué hizo el Espíritu? Y eso lo podemos ver aquí en el primer, en la primer parte, en el primer párrafo de la carta a Éfeso. Vemos qué hizo el Padre, qué hizo el Hijo, y qué hace el Espíritu Santo. Y qué están haciendo también para nuestra vida en esta tierra ya salvos. Y Pablo empieza la carta en el versículo 1, dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Se cree, se piensa que la carta a los Efesios era una carta circular. ¿Y qué significa esto? Que era una carta que se enviaba a toda una región completa donde había diferentes iglesias. Entonces, cuando la carta llegaba a la iglesia, los hermanos podían sustituir el destinatario. En este caso, diría a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, o a los santos y fieles en Cristo que están en San Miguel Tenochtitlán. Vamos a hacer nuestra esta carta. Vamos a hacer nuestra la carta que Dios mandó que escribiera el apóstol Pablo. A los santos y fieles, y ese es el título de la predicación, a los santos y fieles. ¿Quiénes son los santos y fieles? Nosotros, la iglesia. Amén. Amén. Vamos a estudiar, a partir de este domingo, vamos a estudiar la carta a los Efesios. Vamos a estar estudiando todo lo que Dios nos quiere enseñar a través de la carta a los Efesios. Pero para iniciar, vamos a hacer una introducción. El propósito de la carta es que los Efesios se prepararan para lo que venía, para todo lo malo que venía, malas enseñanzas. Pero también el otro propósito está en el versículo 10, que ellos supieran que toda su vida, todo lo que hacemos, todo nuestro trabajo, toda la vida en iglesia estaba bajo la autoridad, estaba en unión con Cristo. Dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Y qué son todas las cosas? Todas las que están en los cielos, los ángeles, los principados, las potestades, que de eso habla la carta, y todas las cosas que están en la tierra. ¿Qué son todas las cosas que están en la tierra? Habla de nosotros como humanos, habla de la creación, habla de la naturaleza, habla de todo. Y dice, cuando decimos todas las cosas, es todo. Nada puede quedar fuera del dominio del señorío de Cristo. Nada está fuera del dominio del señorío de Cristo. El título de la predicación es a los santos y fieles que están en San Miguel, a los santos y fieles de Dios es amor. ¿Y qué nos quiere decir Dios? Si pueden poner ya la presentación. Lo primero, a los santos y fieles que conocemos sus planes, Dice en el versículo 9, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. A los santos y fieles que conocemos su voluntad. A los santos y fieles que conocemos sus planes. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primero lo vemos en el versículo 10, de reunir todas las cosas en el señorío de Cristo. Pero también a través de la Biblia podemos conocer la voluntad de Dios. Y primero podemos conocer la voluntad de Dios, podemos conocer a Dios, podemos ver que Dios ha derramado su gracia para nosotros y para cada uno de nosotros. ¿Y qué es la gracia? Pues es un don de Dios, un regalo de Dios con el cual nosotros ahora somos reconciliados por
por Dios. Somos salvos por su gracia, por medio de la fe, dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios es un plan de Dios, es la voluntad de Dios. ¿Conocemos la gracia de Dios? ¿Sí? Si somos salvos, conocemos la gracia de Dios y conocemos el plan de Dios, conocemos la voluntad de Dios. Y la gracia de Dios no nada más es salvarnos a nosotros, sino salvar a todo el mundo. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la salvación. Y esto es a través de su gracia. Conocemos los planes de Dios porque conocemos su gracia. Y no la conocemos de oídas. No decimos Dios derrama su gracia con estas personas. No. Nosotros conocemos la gracia de Dios de manera personal, cada uno de nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, conocemos la gracia de Dios también. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Conocemos la gracia de Dios, conocemos sus planes, conocemos también su voluntad, dice en el versículo 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios hace las cosas por su voluntad. Por su voluntad Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Por su voluntad Dios dijo que crezca toda planta, y creció toda planta. Es voluntad de Dios. Y aquí Pablo nos está dando específicamente qué es la voluntad de Dios: salvarnos. La voluntad de Dios fue escogernos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos salvos por medio de la fe en Jesucristo. La voluntad de Dios es que seamos salvos por medio de Jesucristo, como dice el 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Si alguien piensa, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para tu vida, hermano, es que tú seas salvo. La voluntad de Dios para tu vida, hermano, es que tú seas su hijo. La voluntad de Dios para tu vida es que permanezcas en Jesús. Como leíamos hace ratito en Juan 15, si permanecéis en mí y en esto conocerán que sois mis discípulos. También ahorita lo vamos a ver. Esa es la voluntad de Dios. Cuando tenemos la voluntad de Dios, podemos vivir bajo sus mandamientos. Podemos entender que nuestra vida tiene un propósito. La sociedad en este tiempo busca propósitos para su vida, propósitos laborales, propósitos personales, familiares. Y esa búsqueda, esos anhelos que se tienen, no son nada si no entendemos el primer propósito que Dios ha puesto, si no entendemos la voluntad de Dios, que es salvarnos, que es hacernos a la imagen de su Hijo, que es perfeccionarnos y llegar a esa estatura, así como Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Conocemos sus planes porque conocemos que la salvación, que nuestra salvación es a través de Jesucristo. Dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Conocemos los planes de Dios. En un tiempo Dios dijo, mis pensamientos no son sus pensamientos, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y se refiere precisamente a esto, y por eso Pablo dice que es un misterio a veces conocer los planes de Dios, pero a nosotros que somos su iglesia, que somos sus hijos, podemos conocer ya los pensamientos de Dios. Podemos conocer ya el misterio que estuvo oculto para el pueblo de Israel, que era la salvación a través de Jesucristo. Nosotros tenemos esa bendición de conocer la voluntad de Dios, conocer ese misterio,
conocer los pensamientos de Dios. A los santos y fieles que conocen sus planes o que conocen la voluntad de Dios. Ese es el primer apartado. El segundo apartado, antes de que le cambien, vamos a completar la frase. Ahí tengo un ejercicio, a ver si aparece. Completamos la frase: en Cristo yo. ¿Cómo? ¿Perdón? Me fortalezco. En Cristo yo tengo gozo. ¿Qué más? En Cristo yo tengo paz. ¿Qué más? En Cristo yo me refugio. ¿Qué más? Yo soy salvo. Confío. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahorita lo vamos a ver también. En Cristo yo me gozo. En Cristo yo tengo fe. En Cristo yo tengo confianza. Pasen la diapositiva. Todo lo que han dicho es correcto. En Cristo yo soy salvo. En Cristo yo soy hijo de Dios. En Cristo yo tengo libertad. En Cristo yo soy justificado. En Cristo tengo bendición. En Cristo tengo herencia. En Cristo soy santo. En Cristo soy nueva criatura. Pero también en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos, allá va a aparecer en la diapositiva, ayúdenme a leerlo. En Cristo somos un cuerpo, en Cristo somos luz, en Cristo somos perdonados, en Cristo somos un templo santo, en Cristo somos edificados, en Cristo somos los miembros los unos de los otros, en Cristo somos coherederos con Cristo, en Cristo somos copartícipes de la promesa, en Cristo tenemos seguridad y en Cristo tenemos propósito. Cada uno de nosotros de manera individual ha experimentado a Cristo y lo hemos mencionado. Somos libres, somos salvos, pero también de manera comunitaria en iglesia somos luz, somos perdonados, somos un templo, somos edificados, somos miembros los unos de los otros. Pablo le escribe a los efesios para que ellos sepan que están unidos a Cristo. Que ellos sepan que están unidos a Cristo. Y ese es el propósito del plan de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. Y esto nos debe dar esperanza a cada uno de nosotros, porque estamos unidos a Cristo. Es una unión que no podemos entender aquí en la tierra, pero que después la vamos a entender cuando estemos allá en la presencia de Dios. Pero lo que sí podemos entender es que estamos unidos a Cristo y estamos en Cristo. Y la carta a los Efesios menciona eso. Hay varias frases que terminan y que hacen referencia a eso. Dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, que nos adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Y así podemos ver a lo largo de la carta, en Él, en Cristo, con Cristo, unidos en Cristo. Y la carta, así como la vamos a estudiar, podemos ver que nosotros estamos unidos a Cristo, que vivimos en Cristo, ya estamos unidos en Cristo. Y ese es el propósito de Dios, que nosotros sepamos que estamos unidos a Cristo, dice el versículo 10. Pero esa unión a Cristo no se sustenta en que nosotros lo pensamos o lo digamos, sino que se sustenta en un Dios trino, en un Dios en unidad, en un Dios en unidad. Y en el capítulo 3 al 14 podemos ver la obra de la Trinidad, la obra de ese Dios. A partir del versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que hizo el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, pues nos bendijo, nos escogió, nos predestinó. Y luego, a partir del versículo 6 y 7, del 7, vemos la obra de Jesús, que Jesús vino a hacer una obra para darnos redención, para darnos salvación, para comprarnos. En el versículo 13 y 14 vemos la obra del Espíritu Santo. Dice que fuimos sellados y que es una garantía de nosotros. Las tres personas de la Trinidad participan en la obra redentora, participan en la obra de salvación. Cada una de estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ha hecho algo para nuestra salvación. Y podemos ver esa unidad, trabajan en unidad para que nosotros pudiéramos ser salvos. Nuestra unión con Cristo se basa completamente en la salvación. Y estamos unidos a Cristo porque tenemos esa seguridad de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, de que tenemos libertad, de que somos justificados. Y así es como nos ve el Padre, nuestra unión con Cristo. También todas las cosas están unidas a Cristo y la iglesia está unida a Cristo. Amén. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y una cabeza no puede estar separada de su cuerpo. Entonces tengamos esta seguridad y entendamos que la cabeza, que es Cristo, está unida a su cuerpo. Bueno, el cuerpo está unido a la cabeza, entendámoslo así. Nosotros estamos unidos a Cristo. La iglesia está unida a Cristo. Pero también cuando Dios nos salva, nosotros nos unimos a un pueblo, ¿cierto? Vamos a leer Efesios 20, Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En él todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos unidos a ese pueblo de Dios. Amén. Y la cuestión aquí es si nos sentimos unidos a ese pueblo. Bueno, primero, ¿nos sentimos o estamos seguros que estamos unidos a Cristo, cada uno en particular? ¿Tenemos esa seguridad? Amén. Más fuerte. Amén. Y podemos decir: en Cristo soy hijo de Dios, soy adoptado, soy justificado. Y ahora, ¿estamos seguros? ¿Tenemos esa confianza? ¿O de veras, o queremos también estar unidos a su pueblo, a su iglesia? Porque también la iglesia está unida a su cabeza, que es Cristo. Y nosotros estamos unidos a la iglesia. A la iglesia, somos unidos. ¿Entendemos esto también? Que somos unidos a su iglesia, a un pueblo. Y lo podemos ver. Y una de las características de la iglesia por la cual Jesús oró, Jesús pidió, es que la iglesia viva en unidad. En unidad. De eso también se trata la carta a los Efesios, de que la iglesia sea unidad, no uniformidad. ¿Unidad en qué, hermanos? Unidad en que creemos, en que estamos unidos a Cristo. Unidad en que tenemos un Señor. Unidad en que tenemos un Salvador. Unidad en que tenemos un Padre. Y eso también podemos decir que es uniformidad, porque eso es lo que nos une a nosotros. Eso no cambia. Y si alguien llega y quiere predicarnos aquí y que nos cambie esa idea, pues es algo que para lo cual nosotros vamos a estudiar Efesios, para que estemos
seguros de lo que creemos, de que nosotros creemos en Cristo, creemos en Dios, tenemos un Padre, pero también Dios en lo individual nos dio pensamientos, nos dio ideas, nos dio gustos, nos dio diferentes formas de pensar. La unidad no es uniformidad, no es que todos pensemos igual, que todos nos vistamos igual, que todos digamos lo mismo, sino que conforme nosotros vayamos hablando y relacionándonos, vayamos edificando nuestra vida. A veces mi pensamiento puede estar mal, pero ya en la iglesia mi pensamiento va a hacerse correcto. Puedo cambiar mi pensamiento porque es parte de lo que dice la palabra de Dios. La iglesia no va a hacer que yo piense igual que toda la iglesia, sino que a pesar de que pensamos diferente, he decidido amar a mi hermana Flor, a mi hermano Manuel, a mi hermano Ismael, porque eso es lo que nos une, la unidad, el amor, es lo que Dios hace y que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros estamos unidos a Cristo, la iglesia está unida a Cristo y nosotros también estamos unidos a la iglesia, a Cristo, a la iglesia. Estamos unidos en un pueblo. 3, que vivamos en unidad. Ese es el propósito con el que Pablo escribió la carta y Dios guiándolo cuando la escribía. Que la iglesia viva en unidad. Dice Efesios 4:3, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego el apóstol Pablo dice, ¿en qué es lo que vamos a creer todos? Pues que somos un cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, en el 5, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, el cual está sobre todos y por todos y en todos. En otras palabras, un Padre al que nosotros estamos unidos. Nosotros individual estamos unidos a Cristo, la iglesia está unida a Cristo. Esto es lo que nos dice la carta a los Efesios. Y vivimos en unidad porque la Trinidad está unida. Vayamos a Juan 17:11. Juan 17:11. Juan 17:11. Y antes de que lo leamos, nuestra unidad en iglesia no está definida por nuestra voluntad. No es la base nuestra voluntad. Lo que Dios quiere es que procuremos esa unidad, porque la unidad ya está. La unidad de la iglesia ya está. Y ahora nosotros vamos a procurar esa unidad. Y afirmamos esto porque nuestra unidad depende y está basada en la unidad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo vemos en el 17:11. ¿Alguien que me ayude a leerlo? ¿Quién está en unidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como nosotros. Luego dice en el 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, y en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Qué está hablando? Que estamos unidos a ¿quién? A Dios. Estamos unidos y que vivimos bajo el señorío ¿de quién? De Cristo. Amén. Dice que ellos sean uno en nosotros y que ellos sean uno como nosotros. Es una oración de Jesús, es una afirmación de
Jesús. Y esto lo podemos ver en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros vivimos en unidad porque es la oración de Jesús. Y esta oración que podemos ver y que es de Jesús es una oración que se cumple. Porque el Hijo no hablaba lo que el Padre no le decía, ¿cierto? Y eso lo dice en el Evangelio de San Juan. El Hijo hablaba lo que el Padre le decía para que Él hablara. Y la oración de Jesús y que se cumple en Jesús es que nosotros seamos uno. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, nosotros, dice, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno. Es la oración de Jesús. Luego en el 21 dice, para que todos sean uno, ¿como quién? Como el Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y ahora regresemos a Efesios 4. Efesios 4. ¿Alguien que me ayude a leer Efesios 4:3? ¿Sí? Otra vez, más fuerte. En el vínculo de la paz. Pero dice la palabra solícitos. Solícitos. ¿Y qué significa eso? Que cada uno de nosotros procure vivir en unidad. ¿Y cuándo vamos a procurar? Cuando entendamos que estamos unidos a Cristo, cuando entendamos que estamos unidos a la iglesia y que la iglesia está unida a Cristo, está unida a Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque estamos en un solo cuerpo y un solo Espíritu es el que habita en nosotros, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. La unidad, hermanos, de la iglesia ya está. Dios ha prometido y trabaja en la iglesia en unidad. Y a nosotros nos pide que procuremos mantener esa unidad. Dios va a seguir siendo uno, aunque nosotros nos alejemos, aunque nosotros nos dividamos, aunque nosotros pensemos otras cosas, Dios va a seguir siendo uno. Y Él ha prometido que a su iglesia la va a seguir perfeccionando. La va a seguir perfeccionando. Porque la iglesia de Dios es amor. Ha permanecido a través de tantos problemas, de algunas divisiones, a través de diversas circunstancias que han pasado. No es por nosotros, porque lo que ha pasado ha sido por nuestro propio pecado, por nuestras propias decisiones. Pero Dios es fiel y se ha mantenido fiel. Y que ustedes estén aquí y que estemos aquí es porque Dios ha sido fiel, porque Dios permanece en unidad. Nuestra unidad, nuestra persistencia, nuestra edificación depende solamente de Dios, de ese Dios que hizo la obra redentora en nosotros, de ese Dios que actúa en nosotros para mantenernos en
unidad y para sostener a su iglesia a pesar de problemas, a pesar de todo lo que venga y de todo lo que enfrentemos. Solícitos en guardar la unidad de la fe. Y cuando hablamos de solícitos, estamos hablando de disposición, estamos hablando de motivación, estamos hablando de fe, estamos hablando de esperanza. Solícitos en entender que ese Dios no nos ha dejado, que ese Dios va a hacer cosas maravillosas en su iglesia. Tenemos esa fe, esa confianza y esa esperanza. Solícitos, cuando hablamos de que vamos a estar dispuestos, es que vamos a trabajar, vamos a orar, vamos a apoyar, vamos a estar dispuestos a vivir en esa unidad. Y cuando estamos dispuestos, Dios nos revela el plan de Dios para su iglesia. La iglesia es central en el corazón de Dios. Dios decidió que su iglesia reflejara su gloria. Dios decidió que su iglesia anunciara las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios decidió que su iglesia, que Jesús muriera por su iglesia, y lo podemos ver aquí en el versículo, en el capítulo 5, dice 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Es 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué dice? Y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia es central en el corazón de Dios. Y si la iglesia es central en el corazón de Dios, les hago esta pregunta. La iglesia, para los hermanos de la iglesia Dios es amor, ¿es central en mi corazón? La iglesia es central en el corazón de Dios. Que la iglesia sea central en nuestro corazón. Y no estoy hablando de que participemos en todas las actividades y vivamos en el templo, no, sino que demostremos que la iglesia es central en nuestro corazón cuando estemos procurando la unidad, cuando estemos procurando compartir la esperanza, cuando estemos procurando servir, cuando estemos procurando alabar a Dios. La iglesia es central en el corazón de Dios y dice, por la iglesia Cristo se entregó y se dio ¿cómo? A sí mismo. Que la iglesia sea central también en nuestro corazón. Vivimos en unidad porque la iglesia es central en el corazón de Dios. Y a la iglesia Dios le ha dado un propósito. Y vamos a leer Juan 17:23. Juan 17:23. Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Sigue hablando de unidad, de la unidad de Dios, de la unidad de nosotros unidos a Cristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí me has amado. La iglesia tiene un propósito. Primero, reflejar la gloria de Dios. Y el otro propósito que vemos aquí es para que... Ya me perdí. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ese es nuestro propósito como iglesia.
y repetíamos hace ratito, dar para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos esas virtudes, ese amor, ese gozo, esa bondad, esa misericordia. Ese es nuestro propósito como iglesia. Cristo se entregó por su iglesia. Cristo se entregó por la iglesia. ¿Y la iglesia de quién es? De Cristo. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Está hablando Jesús con Pedro y le dice: Pedro, sobre esta roca, o sea, sobre mí, sobre Jesús, edificaré, ¿qué? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Y Cristo dice: mi iglesia. Cuando tenemos algo, cuando algo nos pertenece, ¿qué hacemos? ¿Lo cuidamos? ¿Lo valoramos? ¿O lo desechamos? ¿No, verdad? Cuando tenemos algo que nos pertenece y que es nuestro, lo cuidamos, lo valoramos, no dejamos que nadie más, a veces hasta que nadie más lo use, ¿no? Porque es nuestro. Y eso mismo hace Jesús. Mi iglesia. Jesús se entregó por su iglesia. Nosotros pertenecemos a Jesús. Somos de Jesús. Y vemos también el sacrificio, lo veíamos en Efesios 5, 25 y 26, que Él se entregó por su iglesia. La iglesia es central en el corazón de Dios, porque Dios le dio un propósito, porque la iglesia es de Dios, porque hubo un sacrificio por la iglesia. Ese es el propósito que Dios ha dado para nosotros. Ese es el propósito con el que Pablo escribió a los Efesios, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo por su obra, por su obediencia. Nosotros somos de Cristo, estamos unidos a Cristo, vivimos en Cristo. Y son muchas implicaciones que hay en eso, en estas afirmaciones. Porque todo lo que hizo Dios tuvo un costo. Todo lo que hizo Dios para que nosotros estuviéramos aquí y pudiéramos declarar que Jesús es Señor y Salvador de nuestras vidas, tuvo un costo. Fue la muerte, fue la sangre derramada de Jesús. Y eso Dios lo hizo en unidad. Y quiere que nosotros vivamos también en unidad. Que esa sea nuestra esperanza. Vivimos en Cristo, somos unidos a Él. Y podemos decir que en Cristo somos salvos. En Cristo soy un hijo de Dios. En Cristo tengo vida. En Cristo tengo libertad. En Cristo soy justificado. En Cristo tengo bendición. Tengo herencia. Soy santo. Soy nueva criatura. Amén. ¿Cuántos podemos decir eso? Y decirle al mundo, mañana que salgamos al trabajo, a nuestros vecinos, decirle: oye, en Cristo soy libre, libre del pecado, libre de las adicciones en las que estaba antes, libre de todo. En Cristo soy justificado, ahora Dios me ve justo. ¿No nos da gusto eso? ¿Sí nos da esperanza también? ¿Amén o no? Amén. Vivamos nuestra vida sabiendo, hermanos, que estamos unidos a Cristo, que Cristo habita en nosotros. Con esa seguridad, hermanos, vivamos nuestra vida
Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni lo que vivamos, nada, dice el texto, nada. ¿Y qué es nada? Pues todo lo que venga, el miedo, tal vez. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque ahora estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Y Dios sustenta todo. Tengamos esa seguridad de que todo lo que viene adelante es sustentado por Dios. Y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, es maravilloso, es asombroso todo lo que podemos aprender en tu palabra, todo lo que tú has hecho y lo que tú nos has mandado a escuchar a través de tu palabra, a través de las cartas que escribía Pablo, que escribían los apóstoles. Son verdades que tal vez no podamos entender, pero de lo que estamos seguros es que tú estás al pendiente de nosotros, que tú tienes un propósito para nosotros, para la iglesia, Señor, y queremos ajustarnos a esos propósitos, a tu voluntad, Señor, que podamos estar seguros también de que todo lo que vivamos, todo lo que podamos ver, sentir, si estamos unidos a ti, si permanecemos en ti, todo eso nos ayudará a bien. Y que si tenemos dificultades, problemas, tribulaciones, aflicciones en esta tierra, Señor, entendamos que nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque ahora nosotros estamos unidos a Él y tú nos sustentas. Y esa unión con Cristo depende solamente de ti. Ayúdanos a entenderlo, a experimentar en nuestra vida y danos la seguridad, danos la esperanza de que nada nos podrá separar del amor tuyo, que es solamente en Cristo Jesús. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús oramos. Bien, hermanos, una invitación. También hay vienen nuevos tiempos y queremos creerlo así. Por fe en Dios vamos a trabajar, vamos a servir,
Y deseamos también que Dios se manifieste en su iglesia, que Dios se manifieste en su vida, que entendamos que los propósitos de Dios para esta iglesia son grandes, son maravillosos. Y la invitación es esa: si confiamos en Dios, si entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida, para su iglesia, y lo hemos mencionado, de que Dios está obrando y Dios va a obrar y su fidelidad permanecerá con su iglesia, vengan tempestades, aflicciones, lo que sea, Dios va a permanecer con su iglesia. Él es fiel, porque sus promesas, la garantía de las promesas es su Espíritu Santo, es Dios mismo. Y si creemos en esto, hermanos, en nuestra vida para la iglesia, que nos podamos unir, que estemos solícitos en guardar esa unidad, en permanecer juntos a pesar de las dificultades, en poder trabajar, servir juntos. Esa es la invitación que hacemos, es la invitación que Dios hace, porque Dios nos da esa garantía, y la garantía es Él mismo, su mismo Espíritu está en nosotros para poder vivir. Él nos sustenta día con día, sustenta a su iglesia. Que todo lo que venga, hermanos, podamos apoyar, podamos servir, podamos dar palabras de aliento, podamos preocuparnos los unos por los otros. Estamos unidos a la iglesia y nada, estamos unidos a Dios, estamos unidos a la iglesia, y nada de lo que venga, de lo que podamos ver, de lo que podamos tener a lo mejor algún miedo, nada nos podrá separar de ese amor de Dios. Y ese amor de Dios es el que hace todo en nosotros y en su iglesia. Así que, hermanos, la invitación es a que vivamos fieles a Dios, solícitos en guardar la unidad, dice, en el vínculo de la paz, que es Dios mismo, una fe, un espíritu, un Dios, un Señor, que es el que está en nosotros, por nosotros y en nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Escuchar el mensaje, la palabra de Dios que pues llega a nuestros corazones, a nuestras mentes, y nos da nuevas fuerzas para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Voy a invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias. Vamos a dar el tiempo a las ofrendas y a nuestros diezmos y primicias, si es que hay algún hermano. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en Malaquías 3:10. Bueno, para esto voy a invitar a nuestro hermano Ismael y a nuestro hermano Manuel, que sean los que nos apoyen recogiendo las ofrendas y los diezmos en esta mañana. Vamos a repetir el texto de Malaquías 3:10. Ya nos lo sabemos, hermanos, puestos en pie, y repetimos: traed todos los diezmos al alfolí, y ya haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os cerraré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Mientras pasan los hermanos, vamos a cantar también el coro de Malaquías, pues es el coro 320.
Pueden sentarse, hermanos, y vamos a dar el tiempo a los avisos en esta tarde. Pongamos atención. Bueno, pues vamos a terminar, hermanos, con una oración. Bueno, voy a dar el tiempo a nuestro hermano Ever para que nos despida en oración, pero después vamos a cantar el coro 155. No, les invito a que se pongan en